Muy bien, entonces como ustedes se pudieron dar cuenta, ya empezó la grabación ahí a correr y ahorita pues vamos a iniciar ya con lo que es la presentación propiamente dicha. Bueno, como primera cosa importante, nosotros tenemos que definir dentro de esta atención que queremos dar justamente conceptos muy básicos y vamos a partir de entender o tratar de explicar en sí qué es esto de la salud y seguridad ocupacional, ¿va? Y cuando nosotros hablamos de esto de la salud y seguridad ocupacional, pues nosotros tenemos que empezar a comprender que prácticamente estamos hablando de algo que hoy por hoy está como muy de moda, está prácticamente ahí sí que pidiéndonos a urgencia que nosotros pues participemos directamente en esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada una de las empresas que hoy por hoy trabajan en la República de Guatemala están afiliadas, quieran o no, al régimen de seguridad social y al régimen prácticamente de la salud y seguridad ocupacional, que está prácticamente controlado, registrado, buscado por el Ministerio de Trabajo. De ahí deriva la importancia de este tema, ¿va? Porque justamente es para poder tener la intención de que ustedes se formen para poder cumplir con la normativa de salud y seguridad ocupacional vigente en el país y que en algún momento dado ustedes también tengan la posibilidad de buscar más opciones para poder ejercer como enfermeros o como, o como se llama, directamente monitores de salud y seguridad ocupacional. Entonces, pero ante esta interrogante, pues cabe mencionar que la salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? Va a consistir en la búsqueda de las mejores condiciones de bienestar, no solo físico, sino también mental y social de los trabajadores. Y esto es de vital importancia para que nosotros podamos desarrollarnos plenamente en los contenidos que lleva este tipo de actuación. La seguridad ocupacional, entonces, se va a encargar o ocupar de todas las acciones que van a servir para prevenir los riesgos o los accidentes laborales y también, no solo eso, va a prevenir, sino también la parte de corregir o atender las situaciones de emergencia que se puedan presentar dentro del ámbito laboral. Entonces, la salud y seguridad ocupacional va a tener todos estos efectos que van a estar directamente vinculados, ¿verdad? Em, por ejemplo, la salud ocupacional puede determinar que un área de trabajo con cierta maquinaria debe estar limpia, debe estar señalizada, junto a un cumplimiento de protocolo de uso de parte de los trabajadores, mientras que por el otro lado, la seguridad ocupacional se va a encargar de determinar los productos y los horarios de limpieza junto con el tipo de señalización y así de esta manera conjuntamente evitar accidentes para que en caso de que se presenten cosas, pues no tengan una repercusión importante sobre el trabajador, ¿verdad? Entonces, y de aquí también deriva la importancia de la famosa póliza de riesgos por accidentes laborales, ¿verdad? Entonces, en las que las compañías hoy por hoy pues están requiriendo de que haya una persona encargada para poder gestionar de mejor forma el pago o lo que va a requerir la atención directa del paciente. Eh, para muchas personas puede parecerles que la seguridad ocupacional se soluciona mediante sentido común, mediante tener cuidado al ejecutar tareas, al concentrarse en lo que uno hace en el trabajo, pero recordemos que parte de la seguridad ocupacional tiene mucho de disciplina, ¿verdad? Pero muchas de las cosas y de las herramientas y de las acciones que uno ejecuta dentro de este contexto derivan de procesos científicos, de técnicas, no solo desarrolladas con experiencia o con el sentido común, sino también de ir viendo qué es lo que mejor camina o lo que mejor funciona para evitar de esta manera, pues, el riesgo de que yo me convierta en un accidente más, ¿va? Y si pasa algo, pues que la expresión de ese accidente pues no sea algo tremendamente grave, sino que esté contenido dentro de lo que nosotros podemos prever, ¿va? Entonces recordemos que no todo va a ser sentido común.
sea, ahí dice, "Ah, si yo hago esto bien, pues sí, algunas cosas sí van a ser sentido común, pero no todo es sentido común. Entonces, por ejemplo, si ustedes se recuerdan, durante la época de la pandemia, empezaron a venir un montón de mascarillas, que las de tela, que las que son con doble filtro, que las que son así tipo quirúrgico, que las que son como un pico de pato, que las que caen en 95, etcétera. Entonces, pero para que uno viniera y se diera cuenta que ciertas partículas tienen la capacidad de ocasionar enfermedades, entonces se requirió estudios para ver cuál era el material, para ver los poros de cada una de las diferentes estructuras o telas o materiales propuestos para hacer este equipo de protección. Y de ahí, pues, hubo necesidad, pues, básicamente de hacerles diferentes estudios técnicos y así de esta manera, pues, poder disponer de una mascarilla que fuera más segura para poder atender a la gente bajo estas circunstancias. De igual forma pueden venir otras cosas, ¿verdad? Porque ustedes se pueden dar cuenta que además de esto pueden venir, por ejemplo, situaciones como por ejemplo, que en algunos casos algunas mascarillas no tienen, digamos, la capacidad para inhalar vapores de ciertos productos, ¿va? Entonces, esas mascarillas son mascarillas diseñadas con ese fin, pues evitar la inhalación de esos vapores, entonces tienen características especiales. Todo esto pues se ha hecho a lo largo de un estudio, de estudio, y de ahí deriva de que esto pues obviamente no es algo de sentido común, es algo de aplicar la ciencia para obtener productos que al final nos van a servir más a nosotros en la atención de las personas. Entonces, si se dan cuenta en este contexto, entonces aquí va mucho más que sentido común. Bueno, si nosotros lo vemos por el otro lado, también recuérdense que hay asientos especiales, que hay sillas con respaldo, que hay sillas que se elevan, que se bajan, que va a depender también de lo que yo esté haciendo y trabajando. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque para saber qué tanto impacto tienen mis articulaciones, mis rodillas, mis piernas, mi espalda ante un determinado trabajo, pues también se requirió de hacer estudios pertinentes que permitieron en algún momento dado saber qué tipo de apoyo necesitan mis piernas, saber qué tipo de altura, saber qué tipo de silla necesito yo para garantizar que mis articulaciones pues no estén expuestas a riesgos innecesarios, perdón. Entonces, si uno se viene a analizar esto de una forma muy profunda, entonces uno se puede dar cuenta que el monitor de salud, además de saber de cosas de salud, como tomar los signos, etcétera, pues necesita saber de muchas de estas cosas para poder ayudar de mejor manera a la empresa a gestionar una seguridad dentro de la empresa y fuera de ella también, ¿verdad? Bueno, por el otro lado, tenemos a la Organización Mundial de la Salud, OMS, ¿verdad? Que define la salud ocupacional como la actividad en la que participan profesionales de distintas áreas. Oigan esto, y aquí viene algo muy interesante. Aquí no dice médicos, ni dice enfermeros, ni dice psicólogos, ni dice, o sea, aquí habla de un conjunto de múltiples profesiones para disponer de áreas para promover y proteger la salud de los empleados. Entonces, de esta manera resulta la salud ocupacional, ¿va? Como una rama de la medicina que se va a encargar de poder, digamos, reconocer de diferentes riesgos, diferentes peligros, pero también fomentar de acciones de prevención, también fomentar acciones de control que garanticen de alguna manera una mejor salud para todos los trabajadores. Eh, Dentro de un área de trabajo que está sin control, va a ser inminente la amenaza para las personas que están ahí, ¿va? Entonces, si yo tengo un área en la que no hay ningún tipo de control, pues esa área pues va a tener de alguna forma más riesgo que un área controlada, ¿verdad? Entonces, acá vienen también condiciones psíquicas, condiciones físicas, ¿verdad? La presión laboral, va, tenés que sacar esto sí o sí, si no, te vas hasta que termines. Eso no puede pasar, ¿no? Entonces, por eso es que existen horarios laborales, por eso es que existen diferentes jornadas, la de la mañana, la de la tarde, incluso en enfermería, la ruta normal es
duerme, o sea, ustedes empiezan con un turno que se llama mañana, después viene tarde, después viene noche, de ahí tienen un duerme, que es el día que salen de noche, y continúa posteriormente con un descanso. Esa es la ruta normal que debería de seguir, digamos, el trabajo en enfermería. Sin embargo, por comodidad de mucha gente, uno a veces agarra turnos de 24 por 48, incluso hay otros que agarran 48 por 48. ¿Va? ¿Y esto para qué es? Para poder descansar más días, dicen. Pero realmente, digamos, si uno hiciera el horario como es, los turnos en enfermería son escalonados. O sea, mañana un día, al otro día le toca tarde, al otro día le toca noche, después tiene un duerme, después tiene un libre, y a veces le toca duerme, libre, libre, y después otra mañana, y todo va a depender de cómo quieran hacer la rotación. Pero esto está diseñado precisamente para minimizar la carga psicológica, está destinado también para disminuir el abuso y está determinado también para que no haya, digamos, cosas que afecten la salud mental de las personas y también la salud física, por supuesto. Recordemos que para mucha gente el trabajo se va a convertir como en el segundo hogar de la persona, ¿va? Incluso muchas veces las personas pasan más tiempo en el trabajo que lo que realmente pasan en su casa, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces lo que pasa en el trabajo va a tener un efecto directo, ¿ah? Sobre la salud de la persona, ¿verdad? Sobre su integridad física, sobre su integridad propiamente dentro de este contexto de salud, ¿verdad? Entonces, muy importante esto, ¿ah? O sea, no lo dejemos ir, porque entonces recordemos que lo que yo haga en mi trabajo y lo que está pasando en mi trabajo va a incidir sobre mi salud personal, física, emocional, social, psicológica. Entonces, todo va a estar directamente relacionado. Ahora pensemos un poquito en la empresa, yo como empresa, ¿va? Entonces, las empresas van a estar muy interesadas en que cada vez se implementen más sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y esto pues esté con la intención también de prevenir riesgos en la gestión global de la empresa, con la finalidad de brindar condiciones laborales adecuadas y al final también de cumplir una normativa. Recordemos que esto no viene por antojo de Oscar Sarti o de Mediogar, sino que esto es una normativa, está dado en las leyes de guatemaltecas en relación a Código de Trabajo, y de ahí viene la parte importante de esto, ¿va? Porque si la empresa cumple con esas normas y la empresa gestiona un adecuado sistema de salud y seguridad ocupacional, la empresa también va a ser mejor vista, no solo en el ámbito nacional, porque está cumpliendo toda la reglamentación adecuada dentro de esta parte, sino que además de esto va a disminuir costos operativos, porque van a haber menos incidentes, menos accidentes y como consecuencia de esto, menos ausencias laborales. Y si la gente está feliz con la atención que se le está dando, eso va a propiciar a que la gente esté contenta y trabaje más eficientemente y no haya tanta persona suspendida, que para una empresa eso es bastante grave, ¿va? Cada vez que sucede algo, eso le vamos a llamar siniestralidad, y cada vez que hay una enfermedad laboral, eso va a tener un impacto importantísimo en términos de costo-beneficio, no solo para los trabajadores, porque el trabajador viene y deja de percibir lo que normalmente percibe, pero además de eso, la empresa también, porque empieza a tener, digamos, poca aceptación a nivel nacional muchas veces, incluso las empresas que tienen, digamos, como sedes en otros lados, se ven como quieren hacer negocios con empresas de otros países, no son bien aceptadas y no cumplen con las normas mínimas de trabajo de los empleados, ¿va? Incluso hay empresas que hasta mandan una inspectoría antes, ¿va? Para ver cómo son las condiciones de la gente que trabaja ahí. ¿Por qué? Porque esto también ayuda a pensar que la empresa es responsable socialmente y que además de eso ve por la salud de los trabajadores, y los trabajadores van a hacer productos de mejor calidad porque se sienten protegidos dentro de esto, ¿verdad? Entonces, por el otro lado, pues también hay razones de cierta forma como éticas, ¿verdad? Porque estas cosas éticas van a estar directamente relacionadas a la importancia que tiene esto dentro del contexto, ¿verdad? Y va más allá de los aspectos económicos también, ¿verdad? Porque yo como trabajador, pues quiero que mi empresa pues vele por mí de cierta forma, pero al mismo tiempo también quiero garantizar y tener los recursos que se requieran para que yo pueda pues estar bien, cómodo dentro de mi trabajo en sí, ¿verdad?
Recordemos que todas las empresas pues, van a buscar ser productivas, ¿va? Entonces, la calidad como factor determinante de producción, ¿verdad? Solo se va a alcanzar si existen condiciones de trabajo que sean, digámoslo así, óptimas. O sea, cuando el trabajador tiene todas esas condiciones, entonces en ese momento el trabajador se va a sentir que bien en el trabajo, ¿verdad? Y va a ser productivo y va a querer dar más porque está dentro de ese contexto de condiciones óptimas. Por eso, también pensemos que la gestión en salud y seguridad ocupacional va a ser como un mandato imperativo para mejorar no solo la productividad, sino la calidad y finalmente la competitividad. Entonces, hay que ser competitivos, pero para eso se requiere tener una adecuada salud y seguridad ocupacional. Bueno, en esta parte entonces vamos a meternos a unos conceptos básicos que necesitamos manejar. Solo les voy a pedir un momentito. Vamos a detenernos un segundito solo en lo que voy a conectar esto un segundo, que me está pidiendo batería. Por aquí estoy de nuevo. Entonces, miren, pues, la salud y seguridad ocupacional va a fundamentarse en cuatro pilares importantes. Lo que es, por un lado, acá, la seguridad industrial, lo que está por el otro lado, que es la ergonomía, lo que está abajo, que es la higiene industrial, y por supuesto, en esta parte hasta abajo, que no es lo menos importante, vamos a hablar de la medicina del trabajo. Ahora vamos a tratar de meternos en cada una de estas y ver exactamente en qué consiste cada una de ellas y cuál es su importancia. Entonces, si nos vamos a la parte de seguridad industrial, vamos a hablar un poquito entonces de la salud y seguridad ocupacional en general. Recordemos que va a ser el conjunto de todas las actividades que sean multidisciplinarias. Vuelvo a mencionar esa palabra. Multidisciplinarias quiere decir que no es solo un médico, que no es solo el monitor, que no solo es el enfermero, sino que está conformada por una serie de diversas profesiones que van a estar encaminadas a la promoción, a la educación, a la prevención, al control y a la recuperación y rehabilitación de la salud de los trabajadores. Entonces, aquí el apellido es de los trabajadores, pero si ustedes se dan cuenta, incluye casi todas las acciones que nosotros en salud hacemos, ¿va? Porque nosotros tenemos que promover la salud, tenemos que dar educación en salud, tenemos que tener medidas de prevención, medidas que cuando ya está la enfermedad tenemos que controlar, tenemos que recuperar al paciente, rehabilitarlo y formar, pues, regresarlo a su entorno, ¿va? Eso es parte, digamos, del concepto de tratamiento de salud de prácticamente de cualquiera que se dedique a la salud, ¿va? Ahora, recordemos entonces que esto está enfocado directamente a los trabajadores, pero ¿para qué? Para protegerlos de los riesgos ocupacionales. Ya vamos a ver qué es eso de los riesgos ocupacionales. Claro, el nombre lo dice, ¿va? La ocupación me da ciertos riesgos. Entonces yo tengo que proteger a mis empleados, a mis compañeros. Si yo estoy dedicado a ser el monitor o el médico de la empresa, pues yo tengo que venir y velar porque esos riesgos ocupacionales no le ocasionen el daño a las personas, sí, daño a las personas, sino que al contrario, ¿va? Pues si es que ahí está el riesgo, pues minimizar el impacto de ese riesgo sobre la salud de mi colaborador, ¿no? Y también, por el otro lado, ubicar a las personas en un ambiente de trabajo que sea de acuerdo a sus condiciones fisiológicas, ¿va? Entonces, yo lo veo así como muy ridículo en algunas ocasiones, pero créanme que pasa. Yo he visto que a veces en algunas empresas, vamos a poner empresa X, ¿va? Ustedes no vamos a mencionar un nombre, ¿sí? Empresa X, cualquiera. He visto que a veces tienen como buena onda de emplear a gente mayor, ¿va? Pero a esa gente mayor la ponen a hacer trabajos físicos muy extenuantes, ¿va? De albañilería, de cargar materiales,
O sea, ¿cómo voy a poner yo a una persona mayor a hacer ese tipo de actividades, ¿va? Si esas personas apenas se mueven, ¿va? Ustedes, o les cuesta movilizarse, o ya tienen problemas artríticos, o tienen problemas osteodegenerativos por el mismo proceso de la edad, entonces es como ilógico que yo lo ponga a cargar cosas, ¿va? Lo puedo, si lo quiero seguir ocupando, pues lo puedo poner en otro tipo de cosas. Y la salud y seguridad ocupacional también ve eso, ¿va? Que de acuerdo a las condiciones fisiológicas de la persona, pues esté, digamos, como bien ubicada en lo que puede hacer, ¿va? Y eso no lo dice simplemente la teoría, eso lo establece la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Y recuérdense que Guatemala es un país filial de la OIT, ¿va? Entonces, si esas normas las da la OIT y Guatemala es un país filial, se supone que esas normas deben de acatarse y cumplirse, ¿va? Bueno. Ahora sí, entonces desglosemos los cuatro componentes de la salud y seguridad ocupacional. Y aquí vamos a hablar un poquito de la seguridad industrial. ¿Y qué es esto de la seguridad industrial? Pues va a ser el conjunto de técnicas y procedimientos que tiene por objetivo eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes en el trabajo. En otras palabras, va a ser un conjunto de normas y principios que van a estar enfocados precisamente a disminuir y controlar los riesgos en el lugar de trabajo y de esta manera evitar accidentes laborales. En otras palabras, también va a tratar los efectos agudos de los riesgos. Entonces, por ejemplo, si yo sé que existe el riesgo de que yo me congele las manos porque en este trabajo se manejan cosas con temperatura extremadamente baja, pues yo voy a requerir que ese trabajador use guantes de protección criotérmica, se llama. ¿Y esto para qué es? Para prevenir que ese riesgo que tiene el paciente le dañe sus manitas, se congele, se vuelva artrítico. ¿Sí? Entonces, y uso un abrigo protector con bufanda protectora, digamos, gorro calefactor para poder ingresar a las áreas de trabajo donde esté este tipo de personal, ¿va? Ahora, por eso no sé si ustedes han logrado ver, pero en los supermercados grandes, las personas que trabajan en el área de carnicería y atrás hay un área como de congelador que se meten ahí con unas grandes chumpas y como abrigados y protegidos del frío, es precisamente por esto, porque la seguridad industrial hace o tiene normas y tiene cosas que le permiten al trabajador estar enfocados en disminuir y controlar riesgos que están en su trabajo. Él tiene que trabajar ahí a puro tubo, pero eso no quiere decir que cada vez que entra al congelador se tiene que congelar, ¿va? O sea, tiene que evitarse esa exposición de alguna forma importante y para eso existe el equipo de protección personal. Bueno, la seguridad industrial va a tener ciertos beneficios. Primero, va a generar confianza en los trabajadores porque sienten que en su trabajo hay seguridad, ¿va? Segundo, va a mejorar la productividad porque la seguridad incrementa el rendimiento de los trabajadores. Si yo estoy feliz, si yo me siento contento donde está, lo más probable es que yo venga y quiera producir y producir y producir porque estoy a gusto, ¿va? Me siento bien, ¿va? Esto también incide directamente en la reducción de costos al evitar accidentes de trabajo. Si yo estoy bien y me siento protegido, me siento cuidado, trabajo a gusto, produzco más, muy probablemente también voy a tener menos accidentes laborales. La empresa, por el otro lado, se va a ver mejor, ¿no? Y si la empresa se ve mejor, también puede vender mejor. Y aparte de eso, al verse y al cumplir la empresa con las normas, se evita sanciones, porque hay multas que son bien grandes, hay multas de hasta 100,000 o varias veces 50, o sea, entonces imagínense que una empresa sea pequeñita y por no cumplir las normas le traen una multa de 100,000 quetzales, entonces, ¿qué hace la empresa? Quiebra, ¿va? Ustedes. Entonces, eso es importante, ¿va? Porque si se cumplen las normas de seguridad, las normas y los reglamentos, la empresa evita también el pago de sanciones o multas. Bueno, la seguridad en el trabajo, entonces el trabajo y la salud están directamente interrelacionados. Como les dije hace un rato, mucha gente vive más horas en el trabajo que lo que realmente está en su casa. Pero recordemos que el trabajo es necesario y a través del trabajo los trabajadores que buscan, pues satisfacer una serie de necesidades que va desde la supervivencia hasta desarrollo profesional y personal y social.
¿va? Ustedes a través de su trabajo pueden comprar sus cosas. Se les antoja comprarse un microondas, se lo pueden comprar, se les antoja comprarse una su tele, o simplemente tener su dinerito para su comida, ¿va? Y sus gastos básicos, pues lo tienen a través de su trabajo, ¿sí? Entonces también recordemos que este trabajo nos puede amenazar la vida, nos puede amenazar la salud, que en algún caso pues nos puede condicionar a que nosotros nos enfermemos de cosas que son realmente graves. Entonces, pongámosle a una persona que está oliendo vapores que salen de alguna producción ahí constantemente y él huele y huele y huele, inhala, 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 eso todos los días, pues de repente para con cáncer pulmonar, ¿va ustedes? O para con enfermedades obstructivas pulmonares, o para con ¿cómo se llama? Con irritación, los que están en las pantallas todo el día, ¿va? Por ejemplo, viendo el teléfono mañana, tarde y noche, y no dejan los teléfonos en paz, y esa es su vida, ¿va ustedes? O están metidos en computadoras, todo el día metido ahí viendo una pantalla, eso arruina la vista, ¿va? El reflejo arruina la vista. Entonces, pero si yo vengo y tengo, digamos, pantallas protectoras y uso equipo de protección, uso mis lentes que son antirreflejo, qué sé yo, cualquiera de esas cosas que yo estoy usando para proteger, eso me da seguridad y me permite a mí, pues, minimizar esos riesgos porque el trabajo me lo exige, ¿va? Pero entonces tengo que saber que hay cosas que el trabajo me puede ocasionar. Bueno, la seguridad industrial es un programa que se va a encargar de minimizar los riesgos en industria. Toda actividad industrial tiene peligros que necesitan ser controlados, ¿va? Entonces, de eso encarga esta parte de la seguridad industrial. La seguridad industrial, pues, va a tener ciertos objetivos importantes. El primero de ellos, pues, obviamente va a ser evitar accidentes personales. Yo, como encargado de salud y seguridad ocupacional o monitor de salud y seguridad ocupacional, tengo que ver la forma que la gente tenga menos accidentes personales, ¿va? ¿Y eso cómo se hace? Pues uno de los mecanismos es controlar los riesgos, ¿no? Pues, ¿y cómo controlo los riesgos en el trabajo? O sea, ¿cómo hago yo para ver eso? Entonces, pues obviamente tengo que ver qué riesgos son los que hay, por eso se llama gestión de riesgos, tengo que ir a ver los riesgos, cuáles son los riesgos que hay, y con esto, pues obviamente diseñar estrategias para evitar que el paciente, perdón, que el empleado tenga accidentes. Y esto se llama entonces control de riesgos. Yo tengo como controlado el riesgo. Bueno, este riesgo está, pero para minimizar este riesgo vamos a usar este equipo de protección. Este riesgo está, pero para minimizar este riesgo vamos a hacer que los trabajadores tengan cada cierto tiempo una pausa activa, o sea, salgan a distraerse. ¿Va? Vamos a darles cierto tiempo para que el trabajador pueda salir y usar su teléfono para llamar a su familia o a quien quiera un cierto tiempo, ¿sí? Bueno, esta gestión de seguridad industrial va a ocasionar como consecuencia de esto reducir costos por accidente y, por supuesto, aumentar el rendimiento. Entonces, ya lo hablamos, ¿va? ¿Cuál es la razón por qué el rendimiento, ¿no? Pues aumenta. Bueno, a pesar de este control que estamos hablando, va a haber siempre personas que a lo largo de los años de exposición del riesgo, por ejemplo, la gente que trabaja en imprentas o la gente que trabaja donde hay maquinarias que son muy ruidosas, ¿va? Y estridor, ¿va? Un ruido así estremezante y estresante y no usan su equipo de protección personal, ¿sí? Cuidado con eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso hace que el uso constante, repetitivo, intenso de la exposición prolongada a condiciones adversas o a situaciones de riesgo, pues puedan darme a largo plazo ya patologías. Entonces es muy probable que esta persona pare sorda o pare con hipoacusia, ¿va? O sea, oye menos, pero eso es porque aparte de estar expuesto a ese riesgo, él no usó el equipo de protección personal. Están aquellas fábricas donde hay ciertas máquinas que cortan, ¿va? Y cortan así, brum, y brum, con un gran filo. Entonces, precisamente para evitar el riesgo, algunos usan un guante especial que tiene como mallita de metal, ¿va? Entonces, cuando están metiendo las piezas que van a cortar, usan ese guante. Si se les va la mano ahí, ¡pra! Les da el trancazo, pero no les vuela los dedos, ¿va? Pero hay gente que dice, ay, no, yo no puedo trabajar con esos guantes y mete la mano y cuando siente amputados 2 o 3 dedos. Entonces, eso es parte también
de cosas que las personas hacen de una forma inadecuada. Ya vamos a ver ese concepto más adelante. Pero lo importante de esto es que recordemos que la medicina del trabajo se va a encargar entonces de tratar, ¿sí? Todos esos problemas, todas esas cosas que son los efectos de la exposición prolongada a los riesgos en el trabajo, ¿verdad? Entonces, tiene que evaluar a los empleados, ver cómo están los empleados, ¿verdad? Y ver cómo están en relación a la exposición que han tenido con los riesgos que existen en su propio puesto de trabajo. Bueno. Luego tenemos la ergonomía. ¿Y qué es esto? Pues va a ser una disciplina o una rama de la medicina del trabajo o de la salud y seguridad ocupacional que se va a encargar de diseñar los lugares de trabajo. O sea, yo no puedo estar dando, digamos, cortando una tela con una mesita que está hasta abajo. ¿A ustedes cómo hago yo para estar ahí agachado cortando cosas ahí? Pues me expongo más y obviamente daño mi columna, daño mi, etcétera. Pero si yo tengo una silla adecuada, a cierta altura para poder ejecutar bien mis acciones, mi vista está sin forzarse y todo, pues muy probablemente yo pueda hacer mi trabajo de una forma muy buena. Y de eso se encarga la ergonomía, de ver o diseñar, ¿va? Cuál es la mejor eh, lugar para poder ejecutar esa acción, ¿va? Cómo deben ser las herramientas que necesita, cómo deben ser las tareas, y que todo esto coincida con las características, no solo del empleo, sino también del trabajador, ¿va? Si yo tengo un empleado que mide 2 metros y tengo otra que mide 1,40, entonces obviamente no voy a poner bancos a la misma altura entre uno y otro, ¿va usted? O sea, tengo que tener bancos que sean adaptables a la estatura de cada uno de ellos, ¿va? Y eso es importante que yo lo entienda, ¿va? Si están trabajando, digamos, en un área plana donde están sentados, pues esos bancos no pueden estar a la misma altura, ¿va? De ambos, ¿va? Porque va a variar el trabajo que desarrollan. Bueno, luego tenemos la higiene industrial. ¿Y esto qué es? Pues la higiene industrial se basa básicamente en el conjunto de conocimientos y técnicas que van a estar dedicados a identificar, evaluar y controlar todos los factores del ambiente que provienen del trabajo y que pueden ocasionar enfermedades ocupacionales o deterioro de la salud, ¿va? Entonces, aquí viene esta parte importantísima, ¿va? Porque me sirve a mí para que yo pueda ver qué personas, ¿sí? Están prácticamente expuestas a ciertos productos que se están haciendo dentro de la fábrica o dentro de la empresa que estoy trabajando, ¿verdad? Y a eso se encarga entonces esta parte que se llama higiene industrial. Em, bueno, luego tenemos los accidentes en el trabajo. ¿Y esto qué es? Pues accidente es toda lesión corporal que el trabajador sufre como consecuencia del trabajo que ejecuta. Entonces, recuérdense lo que acabo de mencionar, ¿va? Si yo soy cortador de piezas ahí, y yo estoy usando una máquina que corta, y en ese proceso yo me vuelo un dedo, eso es un accidente en el trabajo, ¿sí? Bueno, vamos a ver que para que se llame accidente laboral tiene que tener ciertas condiciones, que ya vamos a ver un momentito. Por favor, la persona que está jugando con el puntero, le encargo que deje de hacer eso. Bueno, hay algo importante. Recordemos que todos los accidentes ocurren por dos cosas que pueden pasar: por descuido de una persona, ya sea incumpliendo una norma o un procedimiento establecido, ¿sí? O por existencia de un riesgo físico mecánico. O sea, puede haber un riesgo ahí, ¿va? Entonces, y si yo vengo y hago ciertas cosas, pues ese riesgo se puede potencializar, pero ese riesgo se puede potencializar porque está ahí, yo no tomé las medidas preventivas adecuadas, o se puede potencializar porque yo hago cosas que no tengo que hacer, ¿va? Va. Si se da por incumplimiento de una norma o un procedimiento que ya está establecido, eso se va a llamar acto inseguro. Entonces, recuérdense de esto: si yo vengo y tengo un accidente que se da por incumplimiento de una norma o un procedimiento que ya está establecido, eso se va a llamar acto inseguro. Por ejemplo, si yo tengo que usar esos guantes de protección para no cortarme los dedos cuando estoy manipulando la máquina cortadora y no me los pongo porque no me da la gana, eso es un acto inseguro, ¿sí? Si yo sé que me tengo que poner el gorro que tiene el uniforme de enfermería para prevenir que me dé infecciones o enfermedades infecciosas o que me contagie de cosas
y yo no lo hago, eso es un acto inseguro. ¿Va? Por ejemplo, si usted está ahí despiojando niños en una jornada, ¿sí? Y usted no se pone el gorro protector o su malla protectora con su gorro para evitar que se contagie, y después usted para contagiada de piojos, eso es un acto inseguro. O sea, porque usted está incumpliendo una norma o un procedimiento que ya está establecido. Bueno, igual que el uso de los uniformes. O sea, si yo tengo un uniforme que se llama hospitalario, adivinen dónde se usa ese uniforme. En el hospital, ¿va? Entonces, andar en la calle con ese uniforme es un acto inseguro. ¿Por qué? Porque estoy incumpliendo normas o procedimientos que ya están establecidos. Bueno, luego sigamos. Si es por existencia de un riesgo físico o mecánico, entonces se va a llamar condiciones inseguras. Por ejemplo, si las gradas están mal puestas, si el banquito está ya con la madera podrida, yo me tengo que subir a un banquito cada cierto tiempo que hago un trabajo y ese banquito está oxidado, está podrido, está en malas condiciones. Si yo me subo a ese banquito, no es porque yo esté haciendo cosas que no están en contra de una norma. Estoy usando un equipo que está en la empresa, pero eso ya no está bien y eso genera un riesgo, ya sea físico, mecánico o lo que sea, y se llama entonces condición insegura. Recordemos entonces dos conceptos bien importantes en esto de la salud y seguridad ocupacional. El acto inseguro por un lado y la condición insegura por el otro lado. Todos los accidentes pues no ocurren por casualidad, ¿va? Van a ser prácticamente consecuencia y efecto de una situación anterior y en las que ya existían condiciones que hicieran posible que el accidente se produjera. Recordemos que esto es importante, ¿va? Los accidentes no son una casualidad y van a ser efecto de una situación anterior en las que ya existen condiciones que hicieran posible que el accidente se produjera. Vamos a ver también que existen algunos criterios para señalar si el accidente es laboral o no es laboral. Entonces, veamos cuáles son esos criterios. Primera cosa importante, sucede en el horario laboral. Si yo tengo un horario de trabajo de 8 a 5 y aún esté yo en empresa, pero yo a las 6:30 de la tarde me cae una caja encima y me golpea y yo no debería de estar ahí, eso no es un accidente laboral. O sea, ¿por qué? Porque usted ya no está en horario. ¿Qué se quedó haciendo ahí? No sé. ¿Por qué le pasó eso? Tampoco lo sé. Porque está fuera de su horario y de su contexto. No estaba haciendo extra, no estaba haciendo nada. Nadie le autorizó a estar ahí y sin embargo usted estaba ahí, ¿va? Fuera de horario. Eso es importante. Ahora, si yo vengo y durante el desarrollo de mi jornada de labores, sí, sea lo que sea, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer en mi trabajo y por estar haciendo eso, pues me pasa algo, eso también se considera accidente laboral. Bueno, si yo, por ejemplo, soy enfermero o enfermera que trabaja para Mediogar y yo lo mando a usted a cuidar a un paciente domiciliar en una casa X, cualquiera. Usted no está dentro de Mediogar, pero está haciendo un trabajo para Mediogar en una casa. Y si a usted ahí le pasa algo, ese es un accidente laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque usted está teniendo un accidente por estar haciendo la acción en una instalación de la empresa o en un lugar que la empresa le asignó para hacer el trabajo. Entonces, eso se llama accidente laboral. Bueno, luego tenemos un par de conceptos más. ¿Qué es peligro y qué es riesgo? Peligro va a ser una fuente o situación o acto con potencial de causar daño en términos de daño humano o deterioro a la salud, o una combinación de ambos. Eso lo rige una norma OSHA, ahí está, 8001 del 2007. Y por el otro lado tenemos un riesgo. Un riesgo es la combinación de la probabilidad que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro a la salud que puede causar el suceso o la exposición. Entonces yo ya sé que por estar expuesto al calor, se me puede pasar algo. Yo ya sé que por estar expuesto al frío me puede pasar algo. Yo ya sé que por estar expuesto al ruido extenso me puede pasar algo. Entonces esos son riesgos. Bueno, y una enfermedad profesional va a ser designada toda aquella enfermedad que sea contraída por la exposición a factores de riesgo y que resulte por la actividad laboral.
ya hablamos de que si yo vengo y por estar inhalando productos químicos que se producen en la empresa, ahora tengo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eso es una enfermedad profesional. Si yo vengo y por la exposición constante a organofosforados o qué sé yo, qué cosas tienen produciendo, cualquier químico, ahora tengo cáncer, eso es una enfermedad profesional. ¿Sí? Si ahora tengo bronquitis crónica que no se me quita nunca la tos, eso es una enfermedad profesional. Bueno, las causas de los accidentes, como ya dijimos, pueden ser por un acto inseguro o por condiciones inseguras. Un acto inseguro, ustedes aquí vean la imagen inicial, ¿va? ¿Cómo se le ocurre a este fulano ponerse a soldar cosas, ¿sí? Donde brotan un montón de chispas a la par de cilindros que tienen gases comprimidos, ¿va? Entonces, esto es un acto inseguro, es incumplimiento de una norma. Normalmente esto pasa por estupidez, ¿va? Disculpen que les diga así la palabra tan fea, ¿va? Pero normalmente esto pasa por estupidez. Ah, yo tengo que sacar el chat, yo lo tengo que hacer, yo lo tengo que hacer. Y yo vengo y empiezo a hacer cosas tontas, ¿va? Como esto que está haciendo este cuate ahí, soldando a la par de cilindros de gases comprimidos, ¿va? Y tirando el montón de chispa encima de ellos, ¿va? Bueno, por el otro lado, la necesidad tiene cara de chucho, dice un dicho, ¿va? Y entonces a veces a usted le dan un trabajo y en el trabajo no le brindan a usted el equipo necesario para protegerse. Como por ejemplo está este cuate ahí subido en un poste, si se dan cuenta, sin ningún equipo de protección, no tiene casco, no tiene guantes, no tiene chaleco aislante, no tiene nada, ¿va? Usted, este cuate, el cable lo agarra, lo tira, lo mata, ¿va? Usted, entonces para que ustedes vean, en este caso no es que él esté haciendo actos inseguros o incumpliendo una norma, sino que aquí el mismo empleador o el mismo empresa de trabajo no le está dando las condiciones adecuadas para cuidar de su salud. Entonces son cosas diferentes, ¿va? Las condiciones inseguras entonces van a existir en el área de trabajo y pueden ocasionar un accidente. La acción insegura va a ser algo que yo pues realizo sin respetar las normas de seguridad. Supongamos que hay que manejar un montacarga y el que maneja el montacarga no llegó. Ah, yo tengo licencia de moto y me subo al montacarga y empiezo yo a hacer cosas ahí con el montacarga y como no lo sé usar, pues lo siento, boto una gran cosa de cajas ahí, esas cajas le caen a varias personas y hay varias personas heridas. Eso es una acción insegura y prácticamente es una acción realizada por el trabajador en incumplimiento de normas. Bueno, el factor humano siempre va a estar, ¿verdad? Entonces, una de las causas de accidentes, de las causas más asociadas al factor humano, puede mencionarse que tiene diversos orígenes. Es decir, que los accidentes en algún momento dado pueden venir como parte de ese famoso factor humano. Pero, ¿qué es lo que vamos a desplegar ahí, va? Entonces, vamos a ver que los accidentes que son por factor humano van a estar con diversos orígenes. Puede ser psicológico, puede ser fisiológico, puede ser sociológico, puede ser económico. Entonces veamos la parte psicológica, desequilibrio psíquico o físico. Ustedes no saben si el trabajador llegó a trabajar porque tiene necesidad del trabajo, pero ese mismo día se dio cuenta que su mujer lo engañaba, ¿va? ¿Va? Entonces el cuate, por más que esté en el trabajo y esté haciendo su trabajo, va a estar desequilibrado mentalmente, ¿va? O justamente ese día ella o él encontraron al otro encamado con otro, o se peleó con la esposa, o se peleó con el esposo, se peleó con los hijos, etcétera, ¿va? Entonces, la parte psicológica puede afectar muchísimo a una persona. Ese factor humano puede estar deteriorado y, por supuesto, puede predisponer a accidentes. Bueno, la parte fisiológica, pues es lo lógico. El cuerpo enfermo, pues va a estar mal, ¿va? Si el cuerpo está enfermo, pues obviamente no va a rendir bien y va a estar propenso a cometer errores y accidentes, ¿va? Entonces, recordemos que aquí hay, digamos, si alguien está con un gran dolor, por ejemplo, las mujeres, ¿va? Si la mujer padece de dismenorrea, que es ese dolor desgraciado que les da a veces cuando les viene la menstruación y justamente está con ese gran dolor y ya tomó algo o incluso no tomó nada, pero está con el dolor. ¿Y creen ustedes que va a poder trabajar normal? Pues obviamente no, ¿va? O sea, nada que ver, va. Va a estar mal y eso predispone también a accidentes. Y si vamos a la parte sociológica, es esa que siempre le hacen bullying, va ustedes. Ahí viene la gorda, ahí viene la cae mal, ahí viene la pestosa, ahí viene la, o sea, qué sé yo, pues,
y esta persona recibe esa carga emocional constante de sus compañeras o de sus similares y está siendo excluida, esa es la que no quiere, nadie quiere almorzar con este o con esta, y lo marginan. Entonces, esa persona pues también va a tener esa carga sociológica que puede ser condicionante para que haya factor humano propicio de accidentes. Y no digamos la parte económica, ¿verdad? Cuando uno pues no puede adquirir un mueble adecuado, utiliza algo, pues ahí vamos a comprar eso, aunque esté más gacho, ¿va? Aunque sea de segunda, aunque sea, y usted viene y se compra eso solo porque no le alcanzó y esta pues también le ocasiona que el equipo que está usando para protegerse o para hacer su trabajo sea deficiente, ¿va? Lo que sucede muchas veces cuando compramos cosas chinas, ¿va? Es que de mala calidad, ¿va? Usted quería quedar bien, quería hacer bien su trabajo, pero su equipo es chino, ¿ah? Entonces compró su casco chino y cuando siente le cayó un martillo, le partió el casco en dos y usted tiene un accidente, ¿verdad? Entonces, importante también. Eh, Hay factores técnicos que son de causa de accidente también, por ejemplo, las malas prácticas de manufactura, lo que le estaba diciendo con las cosas chinas, ¿verdad? O el mal uso de los equipos y herramientas. Si yo tengo un martillo que es para, obviamente, clavar, ¿va? Yo estoy martillando y de repente se me ocurre a mí que no sé dónde dejé el martillo y lo que hago es que empiezo a agarrar ahí, qué sé yo, eh, un alicate y con el alicate le empiezo a dar así y cuando siento pues el mismo golpe que le doy con el alicate me revira el alicate en la cara y yo me pego un trancazo con el alicate, eso es obviamente un mal uso de equipo y herramienta, ¿va? O si vengo y las instalaciones eléctricas están mal, ¿va? Y yo conecto un equipo y el equipo pues empieza a tirar chispas y todo ahí y hace un corto general y se quema, o agarra fuego todo, eso es porque las instalaciones pues están defectuosas. Entonces, esos son factores técnicos de accidente, ¿verdad? Bueno, ya casi para terminar, recordemos que hay accidentes, se pueden clasificar de diferentes formas, y aquí lo vamos a hacer tomando la base del criterio del nivel de lesión que tiene la persona, ¿va? O el trabajador. Y vamos a decir que los accidentes se pueden clasificar en leves, moderados o graves. Leves, pues la lesión que sufrió la persona le ocasiona dolor o incomodidad o molestia, lo que sea, pero puede seguir trabajando. O sea, bueno, se me chocó el dedo, pero ahí está, pues, y sigue trabajando, no pasa nada. Moderado, la lesión que le ocasionó el accidente le da limitación, amerita ser suspendido, pero no necesita hospitalización. Vayas a descansar un par de días, ahí lo veo después, va, perfecto. Va. Y grave, esa persona tiene, no puede seguir laborando y tiene que ser hospitalizado y por supuesto, pues de la misma mano, suspendido. Entonces, eso se considera pues accidente grave. Los accidentes en general van a tener consecuencias importantes, ¿va? Para el trabajador, pues la pérdida del salario, dolor, incapacidad. Para la familia, pues las angustias, ¿va? No les alcanza el pisto. ¿Qué vamos a hacer sin este trabajando? Y empieza todo el problema, ¿va? Gastos extras porque hay que comprarle medicinas, porque hay que atender al señor, a la señora que está accidentada o golpeada, etcétera. Para la empresa, pues aumento de costos, retraso en producción, disminución de la calidad y la producción, desperdicio de materiales porque metieron a alguien que no sabía el trabajo y ahora pues para cubrir al que está suspendido, ¿va? Entonces, malo, ¿va? Mala imagen en general de la empresa y por supuesto riesgo de pérdida de mercado. Muy bien, entonces este es el tema de hoy, tema introductorio de salud y seguridad ocupacional, tanto para la especialidad como les había mencionado al principio, para los del curso propiamente dicho. Entonces, miren, pues, ahorita, por favor, importantísimo, necesito, voy a decirles qué vamos a hacer. No se vayan ahorita, por favor, quédense ahí un momentito más, ya casi terminamos.
es importante que para las reuniones próximas, ¿sí? Traten, porque sí tienen un mínimo de asistencia, ¿no? Traten ustedes de tener metido dentro de su contacto, o como aparecen acá, con su nombre. Eso es importante porque ese es como para la forma de tomar la asistencia a las charlas y nos va a servir para que ustedes tengan el mínimo de asistencia que en teoría debería de ser el 80%. Entonces, dentro de un rato les voy a mandar yo quiénes son los que están conectados, los que me aparecen aquí y si alguien aparece sin nombre, pues identifíquese para que la asistencia les sea válida, ¿no? Muy bien. Entonces, les va a llegar el archivo PDF más tarde o mañana, más tardar, y les va a llegar la grabación de la clase de hoy. Si tienen alguna duda o comentario, ahorita lo pueden hacer. Y si no, pues esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, no sé si tienen alguna duda, algún comentario. Tenemos ahorita un tiempecito para resolver dudas o ver comentarios de ustedes. Ninguno. Perfecto. Doctor, buenas noches. Yo solo tengo una pregunta. A ver. En esta primera clase solo sería nada más de, digamos, ir anotando lo más importante o hay tareas. En esta no hay tarea. Pero si Ah, usted bueno. se da cuenta, hoy hablamos de un montón de conceptos, hay un montón de Ujú. cosas importantes que usted debe aprender, qué es un riesgo, Ah, qué va. es un peligro, qué es una condición insegura, qué es un acto inseguro, concepto de salud y seguridad ocupacional, concepto de medicina laboral, concepto de ergonomía, y hay cantidad de información ahí ahorita. Entonces yo le Ujú. sugiero que si no se le quedó o no anotó todo, pues igual le llega el archivo, revíselo y de todas formas está la grabación, ¿no? Por si usted tiene dudas de algo, pues ahí va. Dentro Ah, de bueno, unos gracias. días, ya Sí, o cuando sea, lleguemos, yo lo ¿sí? que creí que era más, o sea, más importante, pues iba anotando y todo, pero por eso pregunto. Sí, claro, no hay ninguna. Gracias. Ok, estamos a la orden. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Muy bien, entonces, si no hay nadie más que quiera anotar o preguntar algo, pues quedamos a la orden. Tengan todos feliz noche. Entonces, ya dentro de poco les va a llegar la grabación y el archivo PDF para que ustedes ya puedan, pues, recibir ahí lo que necesiten para repasar. Entonces, nos vemos la otra semana, mismo horario. No, va a ser un poco antes y termina un poquito después, la otra semana. Entonces, que tengan feliz noche, que descansen. Buen provecho. Feliz noche, ¿no? Feliz noche. Gracias.